Bien, seguimos con el relato de la actualidad. Estamos haciendo el CAI de nuevo aquí en Infinita. Déjame contarte, Anto, que tenemos cielo absolutamente despejado aquí en Santiago. Una temperatura que a esta hora, supuestamente, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, marca 25 grados, 46% de humedad relativa en el ambiente, en una jornada de día martes donde la máxima debería estar en torno a los 31 grados. Bueno, seguimos con los temas que marcan la agenda. Vamos a hablar de lo que ha marcado hoy día la noticia, ¿no? Lo que tiene que ver con la polémica en torno al cable chino. Vamos a analizar esto. Ya estamos aquí en el estudio con un amigo de la casa, ¿no? Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Quién miente? No. Oye, él me mintió. Tu mirada respecto a lo que ocurrió es más o menos sorpresivo. Lo conversábamos un poco, bueno, no sé si sorpresivo, pero lo conversábamos un poco fuera de micrófono, estas reuniones bilaterales que se venían dando ya hace un tiempo, que habían sido dentro de todo en buenos términos, quizás una que otra duda respecto principalmente a temas de montos, etcétera. Pero lo de hoy marca un punto de inflexión importante, lo que puede ser un cambio de mando inédito en el contexto que se está dando a propósito de lo que ocurrió hoy día con esta frustrada reunión que tan solo duró 22 minutos entre el presidente electo José Antonio Kast y Gabriel Boric en La Moneda. O sea, yo creo que en realidad es inédito, malamente inédito, ¿cierto? Sí. Porque no tenemos ningún traspaso de mando similar desde el año 90 hasta el día de hoy. E incluso cuando pasó Piñera a Boric, tampoco aquello ocurrió, a pesar de la retórica de Boric con el propio presidente Piñera cuando le dijo está avisado, señor Piñera. O sea, ese es el tema. Y al día de hoy, toda esta cuestión al final es una política de barra brava, ¿cierto? De redes sociales, donde los únicos que perdemos somos los ciudadanos, ¿cierto? Claro. Porque al final no vamos a tener un traspaso normal, porque al final cuando veíamos con sorpresa lo que ocurría en Argentina cuando Cristina Fernández no fue al traspaso de mando, ¿cierto? Donde decíamos que era un ejemplo de la región. Esto se está diluyendo, se está arruinando y al parecer se está evaporando y al final este traspaso de mando está completamente empañado de dime y diretes donde Boric le dice mentiroso a Kast y donde Kast dice que no confía en las cifras, ¿cierto? Ni en los datos que le entrega la próxima administración. Y estamos todos como jamón del sándwich al medio, ¿cierto? Y al final, todo este tipo de situaciones, al final, lo único que acarrea es que las personas comienzan cada vez a mirar con desconfianza a los políticos, ¿cierto? Y los populistas comienzan a campear, ¿cierto? Porque al final, hoy día en la mañana escuché un par de declaraciones del PDG y es todo como, bueno, ahí tienen a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Puro peleando y la gente está al medio. Y eso es lo que finalmente alimenta ese tipo de retórica populista. Sí, Ignacio, veíamos bien molesto al presidente Gabriel Boric hoy día en la mañana y hace unos pocos minutos a través de su cuenta de X decía que lamentaba justamente esta decisión de José Antonio Kast de empañar el traspaso de mando, pero que de todas maneras él estaba abierto, tanto él como su gobierno, de volver a retomar las negociaciones. ¿Se podrá revertir esta situación considerando también la agenda que se viene bien contundente para José Antonio Kast antes del cambio de mando del 11 de marzo, sobre todo también que tiene este viaje a Estados Unidos? Ojalá que por el bien de Chile ocurra, ¿cierto? Porque de lo contrario vamos a tener un problema, porque ¿qué es lo que puede acudir a la frase o a la idea Kast de que yo no tuve un traspaso normal de gobierno, claro, ¿cierto? Por lo tanto, mi gobierno no puede empezar de una forma normal. Y esto se puede transformar finalmente en el argumento que utilice básicamente como lo que ocurrió en algún momento sobre el gobierno anterior. Esto es como, no tuvimos un traspaso normal y por lo tanto no tenemos información y esa data como no está, tengo que recién empezarla a ver desde el 11 de marzo. Y eso no es funcional a ninguna ciudadanía que espera el resultado respecto a las promesas que se hicieron en campaña, sea de seguridad, economía o de otro eje temático, ¿cierto? Si se va a poder retomar estos traspasos históricos, me costaría pensar qué va a ocurrir. Yo creo que no. Eso le hace muy mal a la política, le hace muy mal al diálogo, porque al final del día Boric y Kast ambos han hablado permanentemente sobre la unidad de Chile, ¿cierto? Y
con qué estatura moral van a mirar de ahora en adelante ambos a la ciudadanía cuando pidan unidad, cuando ellos mismos se pelearon como básicamente niños chicos en la moneda, ni más ni menos, y finalmente nos tienen a todos ahí en ascuas respecto a lo que va a pasar de ahora en adelante. Sí, pues yo pienso mucho en todo este manto de duda que se abre sobre el gobierno de Gabriel Boric, porque son muchos los episodios donde la información no ha sido precisa o completa. No sé, pues, me acuerdo del caso Indultos, por ejemplo, el caso Monsalve, el caso Democracia Viva. Y ayer se suma esto, donde el punto de inflexión se da en la entrevista que da el presidente Gabriel Boric a nuestra compañera Connie Santamaría en Mega Noticias, donde él señala que había hablado semanas antes de que el tema causara esta polémica. Ahora yo me pregunto si él le pidió esta reunión a José Antonio Kast señalando esto como algo bien por encimita, ni tan en profundidad para que terminaran esta polémica que estamos ahora. O sea, es importante señalar que el batatazo lo da Mega. Yo creo que en realidad eso porque todo hemos hablado sobre el tema y esto se surge, no solamente de esa frase, sino es que en realidad también otras sobre ese tema. Es cierto, ¿qué es lo que pasa cuando uno se pone en la diada de ¿a quién le creo? ¿Le creo a Kast o le creo a Boric? Lamentablemente, en términos comparativos, Boric tiene las de perder debido a los sucesivos errores que hemos tenido, ¿cierto? En términos de cifra, en términos de información, incluso en esta lógica del cable submarino, también sobre las presiones de cuánto había avanzado el trámite o no del famoso cable. Entonces, claro, uno queda en el manto de duda. Además, Boric acarrea y tiene un lastre de una mala evaluación ciudadana, que duda cabe. Sin embargo, para Kast tampoco es positivo porque hay un alto porcentaje, si mal no recuerdo en la última encuesta, entre el 15 y el 19% de personas que no saben y no responden respecto a saber cómo le va a ir en términos individuales en la próxima administración y también en los niveles de confianza que genera Kast. Entonces uno dice, vaya, aquí hay un 20%, entre un 15 y un 20% de personas que no saben, no responden respecto a la figura de José Antonio Kast y su próxima administración, y por lo tanto, bueno, esas personas de repente se pueden inclinar con, bueno, este personaje igual que el otro personaje, claro, se pelea al igual que otro. Entonces yo en verdad prefiero omitirme respecto a evaluarlo bien. Entonces el peligro y el riesgo es para ambos, porque al final del día no solamente Boric puede terminar mal su administración en esta lógica, es que Kast también comienza su administración de forma empañada. Exacto. O de forma con un humo, ciertos ruidos, porque al final del día no le hace bien tener que dar tanta explicación. Hoy día cuando vi la conferencia de prensa de Kast en la OPE, uno dice, se tomó alrededor de 10 minutos en explicar todas unas llamadas telefónicas, ¿cierto? Que en rigor, digámoslo, a la ciudadanía que espera resultados le importa poco y nada, ¿cierto? Al tema de bajar los niveles de inseguridad, a la gente, todas estas peleas de políticos le importa poco y nada. Sí. A la gente que espera tener puestos de trabajo formales le importa poco y nada la pelea de los políticos, los aleja cada vez más. Totalmente. Así es. Ignacio Imaz, estamos conversando con Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Esta situación, este conflicto, complicará aún más la postulación de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas. ¿Qué decisión tomará finalmente José Antonio Kast, considerando también este caso? Yo entiendo que va a venir Lula al cambio de mando, ¿cierto? Y se podía ver que este actor podría mediar en esta lógica de la crispación que ha generado en el futuro oficialismo la postulación de Bachelet, pero claramente le pone mucho más pelo a la sopa en la decisión que va a tomar, porque al final es como, ¿por qué yo voy a apoyar una persona que finalmente inició su campaña en una administración con la cual yo no confío, ¿cierto? Después, al final del día, digámoslo, Lula va a tener que relacionarse inevitablemente con Kast, ¿de cierto? Y también Kast va a tener que dar cierta informe, me imagino, el 7 de marzo en Miami, en esta reunión que convocó Donald Trump. Entonces, yo creo que en realidad las decisiones que va a tomar Kast en términos de relaciones exteriores, ¿cierto? Incluso la postulación de Michelle Bachelet, que sí, yo coincido contigo, Antonia, está cada día más compleja, sobre todo con el hito de hoy.
yo creo que en realidad va a depender mucho de lo que ocurra el 7 de marzo. El 7 de marzo yo creo que en esa reunión, en esa convocatoria, el ex post de esa reunión va a decir mucho de lo que va a ser nuestras relaciones internacionales. Sí, a propósito de eso, la va a tener complicada el futuro canciller, porque es súper importante, no sé qué opinas tú, buscar los equilibrios en todo este contexto, ¿no? Sobre todo en lo que es la política internacional, con socios comerciales importantes como es Estados Unidos, pero por otro lado también China, que es un socio comercial realmente trascendental en lo que tiene que ver con la economía de nuestro país. No darle la espalda a China en todo este entuerto. ¿Cuál es la mirada también a futuro que puede tener en el trabajo de la futura Cancillería? O sea, es que Kast no puede seguir profundizando la sobreideologización de las relaciones internacionales, ¿cierto? La política exterior debería estar completamente no contaminada respecto a la ideología política del gobierno de turno. Lamentablemente nuestros políticos creen que la política exterior se aborda como la política doméstica, ¿cierto? Vimos, sin ir más lejos, ayer a Lincoln, que pidió la renuncia del embajador. Sí. Por otro lado, Kaiser también pidió o trató mal cómo se estaba llevando la política exterior de Chile. O sea, los políticos chilenos lamentablemente han enlodado lo que es la política exterior, que por historia, al menos del 90 hasta ahora, no ha estado enlodada, sino es que en realidad ha superado y ha trascendido cada uno de los gobiernos de turno, ¿cierto? Dicho eso, Kast está en un dilema muy complejo, porque al final es como, ¿qué duda cabe? Kast tiene una ideología mucho más sensible con Donald Trump, ¿cierto? Con Daniel Noboa, Javier Milei y la gente que está en este barrio. Y va a depender de cómo finalmente él logra abordar de forma profesional la diplomacia con Estados Unidos. Lamentablemente para Kast, Donald Trump no es el tema diplomático, sino es que más bien de lealtades. ¿Tú eres mi amigo o eres mi enemigo? Claro. Y él no tiene puntos medios, ¿cierto? Sí. Y de lo contrario, te pongo, te doy tasas de interés, ¿cierto? Mucho más altas a lo que o tú... no te pongo aranceles, claro. O te pongo aranceles, ¿cierto? Sí. Y ese finalmente es su pistola sobre la mesa. Qué duda cabe que además China es nuestro principal socio comercial, y exportamos casi el 40% de nuestra venta para allá, y no es llegar y decirle que no, porque finalmente las principales ventas son en minería, que finalmente es la caja del fisco, ¿cierto? Es un dilema muy complejo el que tiene Kast, no solamente a nivel financiero o económico, sino es que también a nivel político, también por cómo los políticos internacionales, los actores internacionales están llevando sus relaciones, ¿cierto? Uno intentaría pensar de que históricamente Estados Unidos es el actor bueno, ¿cierto? O el policía bueno y China el policía malo. Pero se han invertido los papeles debido a que en la contingencia China ha tenido una visión más benevolente, si se quiere, ¿cierto?, en algunos aspectos, mientras que Estados Unidos, en la administración Trump, ha tenido una lógica mucho más dura con las personas que no son sus leales. Sí. Ignacio, y más, volvamos a la entrevista que le hizo Mega Noticias al presidente Gabriel Boric, quien abordó su futuro en la política y quien no descartó la posibilidad de postularse el 2030. ¿Cómo ves tú eso también? O sea, yo creo que el Frente Amplio es el más feliz con esas declaraciones, porque es lo que tiene el Frente Amplio, ¿cierto? Más no la izquierda o las izquierdas, ¿cierto? Yo antes he dicho que no creo que la postulación de Boric en el 2029 tenga algún futuro, debido a que el 30% no es el 50 más 1. Claro. Y yo creo que en realidad, lamentablemente para el presidente Boric, él tiene una tasa de rechazo muy alta. Y cuando uno tiene una tasa de rechazo muy alta, es muy difícil darlo vuelta el marcador, ¿cierto? Ya que estamos en la jerga futbolística. Y por lo tanto, yo creo que en realidad Boric 2030 es muy difícil de construir ese camino. Tendría que Kast llevar a cabo o cometer muchos errores, forzados o no, para poder levantar o fortalecer la figura de Boric. Algo así como lo que ocurrió con Piñera. Porque finalmente la figura de Piñera se iba fortaleciendo a medida que Boric iba cometiendo errores, ¿cierto? Bueno, después pasa lo de su accidente y eso ya es otra historia, pero a medida que Boric iba cometiendo errores, Piñera se iba revitalizando su figura. Entonces, claro, ahora tendríamos que en esta lógica tan polarizante es que Kast cometa muchos errores para que la figura de Boric se refortalezca, pero me costaría pensarlo que él tenga un derrotero satisfactorio para asumir un Boric 2.0, pero
Pero la política es otra historia, ¿cierto? Cada día tiene su afán. Lamentablemente digo, porque no hay políticas de largo plazo al día de hoy. Y veamos qué es lo que se viene, porque sobre todo en el ala de las izquierdas, la posibilidad de levantar liderazgos, si no son parlamentarios, es súper baja. Y ahí yo hago el alcance, tal vez la senadora Bodanovich podría ser otro liderazgo de cara para el futuro, pero nada, aún quedan 4 años, ¿cierto? Y 4 años es una enormidad de tiempo. Sí. Oye, Ignacio, ¿qué tanto complica esta polémica a lo que viene en cuanto a lo legislativo, a la agenda legislativa? Tenemos el tema del Salacuna, que ha sido súper polémico, no se ha podido destrabar. Está el tema del financiamiento a la educación, la reforma a los partidos políticos. ¿Qué tanto podría complicar esos proyectos, la tramitación de esos proyectos en vista de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas? O sea, yo creo, Benjamín, que todos los proyectos de ley, sea FE, sea Salacuna, sea reforma al sistema político, tienen la lápida puesta hoy día en la mañana. Se acabó. Se acabó el año legislativo, más bien los legisladores deben estar preocupados de dar sus cuñas para los medios, ¿cierto? Para sus 30 segundos de fama o su política de redes sociales. Pero yo creo que en realidad todos los proyectos de ley que esperaba el Ejecutivo que tuvieran algún derrotero satisfactorio, eso se acaba hoy en la mañana. Veamos qué es lo que ocurre en la nueva administración, ¿cierto? Tal vez Salacuna puede sobrevivir. Hoy día entiendo que el presidente de la UDI le puso la lápida en un medio de comunicación al FES. Y lo de la reforma al sistema político, enhorabuena que no prospere ese proyecto de ley, porque si estábamos negociando de bajar, de hacerle un perdonazo a los partidos políticos que habían sido eliminados por no alcanzar el umbral legal, prefiero que no pase en términos personales, prefiero que no pase ese proyecto de ley, pero el de Salacuna podría tener un derrotero satisfactorio en la próxima administración porque tiene un apoyo transversal a nivel técnico y también a nivel político. Esa es otra decisión y otro dilema que tiene que tener José Antonio Kast, ¿cierto? Debido a la visión ideológica y programática que ellos tienen, ¿cierto? Su partido ya había dicho que no a ese proyecto de ley, ¿cierto? Lo secundó la UDI, pero hay otra parte de las derechas que están de acuerdo con el proyecto. Así que veamos qué es lo que va a ocurrir, pero al menos yo diría que este gobierno en términos legislativos se terminó. Sí. Y en cuanto ya a los balances, en comparación a cómo empezó, ¿cómo definirías el término de esta administración, Ignacio? Si solo lo mido con lo de hoy día, un desastre. Pensando también en que para muchos hay un gobierno antes y después del 4 de septiembre también. Y con todo lo que ha venido ocurriendo también en el último tiempo. Yo creo que en realidad hubo mucha esperanza, sueños que se fueron derrumbando poco a poco e incluso de forma muy rápida. Porque si yo pesco el programa de Boric en el 2021... Claro, probablemente no cumplió nada aparte de las 40 horas y si lo cumplió hay muchos matices, ¿cierto? La reforma previsional es muchísimo más conservadora incluso que la de Sebastián Piñera. Entonces, claro, si uno se pone a mirar en el papel, Boric fracasó, ¿cierto? Pero en términos como largo plazo, Boric y el Frente Amplio fueron ganadores porque finalmente lograron en 10 años llegar a la moneda y ese tipo de éxito no lo habíamos tenido en la historia contemporánea de Chile, pero sí, claro, si lo veo en la alta abstracción, Boric estuvo un gobierno, por no decirlo a los tumbos, en muchas oportunidades, y cada crisis que abordaba este gobierno la extendía como un chicle de forma completamente innecesaria y no entiendo por qué aquello ocurría. Nunca encapsularon las crisis, ¿cierto? Pasó con el tema de los indultos, pasó con el tema de la embajadora en Nueva Zelanda. Cada crisis que este gobierno abordaba la estiraba excesivamente, ¿cierto? Y después veíamos cómo esta cuestión era apagar incendio tras incendio. Yo creo que en realidad eso pasa muchas veces porque las retóricas que se asumen en campaña después son muy difíciles asumirlas como tal. Las expectativas que generó Gabriel Boric como candidato fueron excesivamente altas. Lo mismo estaba ocurriendo con José Antonio Kast en términos económicos y en términos de seguridad. Ayer vi una entrevista que le hicieron al senador electo por el Maule republicano, se me olvidó, el ex general, ¿cierto? Y él dijo que si alguien cree que el tema de seguridad se aborda en un solo año, no está entendiendo nada en un año.
las personas, según la retórica de campaña, Kast esto lo tendría solucionado en 90 días. Claro, el gobierno de emergencia. Así es, entonces en un año es como mucho tiempo, o sea, vamos a tener que asumir que toda la realidad que vivimos al día de hoy, vamos a vivirla un año más. Así es. Perfecto. Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, conversando con nosotros en Que de nuevo. Muchísimas gracias, Ignacio. Que Gracias estés a muy bien. ustedes. El analista político del momento. Eso. Ya, chao, Ignacio. Chao, que estén Un muy abrazo bien. grande. 1:26. Nosotros nos vamos a una pausa escuchando música.